Buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien. Damos inicio a nuestro taller para padres y apoderados de estudiantes de la Facultad de Psicología y Humanidades. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de manejo del estrés y vida universitaria. Les agradecemos a todos los que están presentes. Les queremos comunicar además que este taller va a quedar grabado para que todos lo puedan consultar después en la página web de nuestra facultad. Y dejo con ustedes a nuestro decano de la Facultad de Psicología y Humanidades, quien va a dar este taller hoy día, Klaus Droste. Gracias, Bernardita. Creo que está un poco oscuro. Ahí me ven un poco mejor, yo creo. ¿Sí? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Excelente. bien. Voy a dejar Ya. claro antes que ¿Ya? están todos los micrófonos apagados de los participantes durante los primeros 40 minutos para que tú puedas hablar. Y después vamos a dar espacio para algunas preguntas y ahí voy a activar los micrófonos de ustedes. El chat queda igual abierto para que puedan ir haciendo preguntas, para que no se les olviden si quieren escribirlas. Excelente, excelente. Muchas gracias, Bernardita. Muy agradecido. Bueno, les saludo a la distancia. Estamos muy contentos. Este es el primer taller, por así decirlo, en que se invitan apoderados de nuestros estudiantes, con la intención de poder acercarnos también a ustedes. Nosotros somos conscientes del esfuerzo que significa tener a un hijo en la universidad. Nosotros como facultad y en la escuela, bueno, hacemos nuestros mejores esfuerzos para que sus hijos tengan y hijas tengan la mejor formación en el área de la psicología y las humanidades, sean los mejores profesionales de Chile. Y quisiéramos que ustedes estuvieran cerca de nosotros para poder también conocer cosas que les enseñamos a sus propias hijas o a sus propios hijos. Lo que van a escuchar hoy día no es muy distinto a lo que ellos también reciben en su formación profesional y en el caso de los psicólogos, una herramienta importante para poder ayudar a tantas personas en momentos de dificultad, de estrés. En la vida las cosas no son fáciles muchas veces y uno tiene que saber lidiar con las circunstancias, con los esfuerzos, sobre todo si tiene la meta de ser un profesional. Y eso no es una tarea sencilla y cuando uno tiene hijos universitarios, ojalá pueda tener también ciertas luces, herramientas que le permitan poder apoyar en momentos difíciles. La vida universitaria nunca es fácil. Si alguna de sus hijas o hijos ustedes lo vieran que todo le resulta muy fácil, nunca está con ninguna dificultad, no está sufriendo por alguna asignatura, no está pasando por algún revés en alguna materia o no tiene algún problema con algún profesor. Sería una cosa extraña porque cuando uno empieza un camino de ascenso, ascender en la vida del estudio, en la vía de la formación, eso implica un esfuerzo que no es sencillo muchas veces. Y, y que se presenten dificultades en la formación universitaria es una cosa esperable, a todas luces, con mucha frecuencia. Lo importante es poder siempre levantarse, volver a levantar la mirada, buscar un lado, buscar el camino, más que una explicación. Muchas cosas en la vida tienen difícil explicación. Uno tiene que acoger la vida como viene, buscarle el lado, ver cómo se avanza. Y eso siempre es más fácil cuando nos podemos apoyar en otros. En este caso, la familia es fundamental en la formación universitaria, es mucho más llevadero, mucho más gozoso un camino universitario cuando uno lo hace apoyado en las redes que significa una familia. Una familia nunca debe renunciar a ser un lugar donde se acompaña, donde se guía, donde se sostiene a las personas. Y cuando es un joven universitario, no por ser joven ni por ser universitario, está libre, por así decirlo, de no necesitar acompañamiento, guía, que le sostengan, que le animen. Y estos como talleres, estos momentos de poder compartir juntos, en este caso en específico, hoy día compartir algunas ideas de muchas que se podrían compartir, que les permitan a ustedes tener ciertas luces de poder entender a un joven que está estresado en la vida universitaria y también cómo intervenir, qué hacer, cuál es la raíz de ese problema.
Si quieren ustedes, vamos a hacer un poquito como de psicología hoy día, para que ustedes también conozcan el tenor de las cosas que se les enseñan a sus hijas, a sus hijos. Después tengamos un momento de diálogo. Y este ciclo es un ciclo que nosotros queremos perpetuar en el tiempo. El siguiente ciclo, o la siguiente sesión, vamos a hablar del sello de la Universidad San Sebastián, para que ustedes también conozcan con mayor profundidad la potencia que significa el empeño formativo de nuestra universidad. Y que formarse en nuestra universidad no es formarse en cualquier otra universidad, que es muy claro lo que la universidad pretende y es grandioso lo que busca hacer con todos aquellos que confían en la formación que nosotros podamos entregarles. ¿Mm? Así que los dejo invitados también para esa segunda sesión. Les va a llegar su invitación y les agradezco su asistencia de hoy día y este momento de poder compartir y yo al menos poder acercarme a, a los padres, a los apoderados de nuestros queridos estudiantes. A mí me cuesta incluso hasta acercarme a los estudiantes porque nosotros tenemos una escuela de psicología que ustedes saben es de las más grandes del país. Y bueno, mucho más difícil es poder acercarse a los apoderados. Pero una de las ideas es que ustedes también conozcan a personas que son los que tienen la responsabilidad en la formación de sus hijos, de primera fuente. Y por eso he querido yo también tener la posibilidad de poder hacer estos talleres. Miren, pretendo ordenar la sesión de una manera muy sencilla. Voy a poner un pizarrón virtual y voy a ir explicando cosas en relación al estrés. Cosas muy sencillas. Y, y luego vamos a sacar conclusiones en relación a qué cosas son las que pueden ayudar en esos momentos. Muy simple. Y después de eso, hacemos un espacio para poder dialogar, conversar, aclarar cosas que quizás no fueron dichas con toda la lucidez necesaria. Y con eso ya quedamos listos cerca de las 8 de la noche, porque ahí todos tienen sus responsabilidades. Estoy, como les digo, muy contento, estoy feliz de que podamos estar ahora con ustedes este rato. Agradezco mucho a Bernardita que ha estado detrás de la organización y inauguramos entonces este espacio de diálogo con los apoderados de nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Psicología y Humanidades. Bien, pues, miren, a ver, voy a compartir el pizarrón. Estamos en la universidad muchas veces se usan los pizarrones, ¿no es cierto? Voy a poner compartir, les voy a pedir que Bernardita también me puede decir si se ve o no se ve cuando lo haya compartido. Ventana, ahí está. Se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Súper bien, miren. Hagamos un ejercicio muy simple, ¿ya? Vamos a poner aquí un ser humano. Un ser humano, yo no soy muy hábil para el dibujo, pero bueno, ustedes ahí ocupan su imaginación, ¿ya? Eso, imagínense que es una de sus hijas. Ya, un ser humano. El ser humano es un ser muy complejo, muy complejo. Maravilloso, maravilloso, pero complejo. Y una de sus complejidades está muchas veces en aquello que está pensando, aquello que a veces le inunda su mente a propósito de las circunstancias, que pueden ir generando un problema en la ejecución o en la operación, en cómo llevamos adelante la vida. En el caso de la vida universitaria, cuando alguien se ha propuesto tener un título profesional, imagínense, aquí voy a poner un título profesional de psicóloga, una psicóloga, voy a ponerle el acento, Ser psicóloga supone varias cosas, ¿ya? Vamos a poner lo que supone lo que supone. Supone, en primer lugar, que se trata de un bien, ¿no es cierto? Supongo que ninguno de ustedes está invitando o alentando a alguno de sus hijos a estudiar una carrera que no consideran que es un bien, por distintos motivos. Un bien
para el mismo estudiante, un bien para la familia que esté en la universidad, un bien para la sociedad por la formación que va a tener y cómo va a poder contribuir al día de mañana, pero un bien. Eso es lo primero. Todos los alumnos que llegan el primer día a clases, en el primer año, todos los que están sentados ahí, todos están con la conciencia clara de que esto es un bien para ellos. ¿Mm? Todos aquellos que fueron a matricularse, que los convencieron a ustedes de que querían esta universidad y que los llevaron a alguno de los campus y se inscribieron, todos asumieron ese compromiso, esa responsabilidad, que implica un esfuerzo familiar a veces importante, con la conciencia de que se trata de un bien, que estamos buscando un bien, adquiriendo un bien y avanzando hacia que se incremente ese bien, que finalmente se va a ver reflejado cuando uno tenga su título profesional en la mano. Eso es un bien. ¿Ya? Eso es una condición. Pero no basta que sea un bien, sino que además se trata de un bien que es futuro. Y esto es súper importante. Futuro. El estudio siempre es algo que da fruto con el tiempo. No es una cosa inmediata. No es una cosa, no es como la tecnología el estudio. Cuando alguien se pone a estudiar, no tiene la velocidad que tiene un computador o que tiene un teléfono, que funciona de modo inmediato o como artificial. No, no, no. El estudio es algo que se parece más a lo que ocurre en el campo. ¿M? Los que tienen conocimiento de la vida agrícola, los que han alguna vez sembrado algo, sembrado papas o sembrado trigo o lo que sea, se van a dar cuenta que incluso en un pequeño jardín, aunque uno tenga un macetero con una planta que quiera hacer crecer, se va a dar cuenta que las cosas tienen su tiempo, ¿m? Requieren su cuidado. Y que ver florecer un almendro cerca de la primavera, siempre se adelanta la flor del almendro, es como lo primero que florece antes que todo lo que empieza a florecer después. Ver florecer un almendro implica tiempo, hay que haberlo sembrado, hay que haber pasado por el otoño, hay que haber pasado por el invierno, implica muchas cosas, no es llegar y ver, sino que uno tiene que tener muy claro la variable del tiempo. Quien quiere cosechar algo, tiene que tener el tiempo como variable y no impacientarse y no creer que va mal porque las cosas no están pasando ahora ya, sino que se requiere futuro. En el estudio, para ser un psicólogo, para haber pasado el bachillerato en unidad de ciencias sociales, después para haber terminado alguna de las carreras, imagínense alguien se licenció después de filosofía o de literatura, implica un tiempo, es un bien comprometido en el tiempo. Y en ese tiempo hay avances, hay caídas, hay levantadas, ojalá no retrocesos, pero incluso si hay retrocesos hay que volver a tomar el ritmo, hay enfermedades, hay dificultades. Piensen en muchos de sus hijos, quizás estuvieron estudiando así como estamos nosotros ahora, online, durante 2 años. Eh, en el tiempo hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Y eso es muy importante. Ser psicólogo, ser psicóloga, como cualquier otra profesión que exista sobre la faz del planeta, es un bien y es un bien futuro. Pero no solo es futuro, sino que además, y esto es muy importante, es un bien difícil. Y esto no hay que perderlo de vista. Es difícil. No es fácil. Cuando las cosas son difíciles, implican trabajo, esfuerzo, sacrificio, abnegación, constancia, luchar, insistir, cansancio, fatiga. No es fácil, no es fácil. Nadie entra a la universidad porque es fácil. Uno sabe que va algo difícil, es decir, es un bien y mientras más grande es el bien, es más la dificultad que lleva de por medio. Ustedes saben que lo que es fácil se valora poco. Y las cosas que son fáciles muchas veces no son grandes bienes. Nadie anda regalando grandes bienes. Generalmente se regalan bienes que son bienes más bien livianos, pero los grandes bienes más bien se conquistan.
Es un bien difícil. Por eso que alguien le diga que está haciendo difícil la universidad, bueno, es una cosa, es como un dato. Nadie puede decir que se quiere ir de la universidad porque es difícil o porque esta carrera está siendo difícil, pero de eso se trata. O sea, como muchas veces pasa a los jóvenes que vienen con un pensamiento más mágico, creen que va a ser muy sencillo, le iba muy bien en el colegio y ahora en la universidad no le está yendo tan bien como en el colegio y se decepcionan. Y ahí ustedes con su sabiduría paterna, materna, evidentemente tienen que inventar, porque evidentemente que es difícil. Nadie se va de la universidad porque es difícil. Uno entra a la universidad sabiendo que es difícil y asume esa dificultad y no se sorprende tanto de ella, sino que va buscando la manera de poder avanzar a pesar de la dificultad. Y esto es parte de que sea un bien, porque los bienes difíciles lo que hacen es que nos ensanchan, ensanchan nuestra capacidad, ¿m? nos dilatan, nos forman, nos hacen madurar. Una buena universidad, una buena carrera, es una carrera difícil y es una carrera en la cual los mismos estudiantes, cuando ven para atrás después que ha pasado el tiempo futuro, agradecen y se dan cuenta que han madurado, que han crecido, que son más que antes, que han conquistado algo, que ahora atesoran algo, que son dueños de algo que no fue fácil tomar, que no fue fácil asir, pero, pero que el esfuerzo dio fruto. Entonces, que sea difícil la universidad es un dato, es es un presupuesto, porque si estuviéramos en una carrera fácil, tendríamos que preguntarnos si estamos en el lugar adecuado. Porque siempre un lugar que nos va a hacer crecer es un lugar en el cual vamos a tener que enfrentar dificultades. Pero la pregunta clave, queridos papás, no es si es difícil, porque la gran pregunta es si es posible o no. Eso es lo que tiene que estar resuelto. Y esto es importante que lo vean. Ser psicólogo, ser psicóloga es un bien futuro difícil, pero es posible. Es posible. De hecho, nosotros, una de las grandes obligaciones que tenemos es de ir mostrando que a pesar de la dificultad es posible, que uno puede ir creciendo en la universidad, puede ir adquiriendo destrezas que no tenía tan desarrolladas, descubriendo otras que estaban escondidas, adquiriendo otras que no tenía. Es posible. Es evidente que cuando uno nota, porque también ocurre, que es imposible, no hay que perseverar en el camino. Uno no tiene por qué perseverar en un camino que es un bien futuro difícil pero imposible. Eso es perder el tiempo. Uno tiene que dedicarse en su vida a un camino en que involucra conseguir un bien futuro difícil pero posible. Nadie debería buscar en la vida un camino fácil. Uno debería buscar el camino que para uno es el más difícil, pero es posible. Ese es el camino de la vida. El camino difícil, el más difícil, pero posible. Seguramente va a ser un camino en el que uno va a crecer muchísimo, va a ensanchar sus capacidades, va a conquistar un bien que va a poder atesorar durante toda su vida y además compartir con los demás. Esto es muy importante. Si esto está clarísimo, es decir, cuando uno de sus hijas, de sus hijos, está cuestionado, afectado por la universidad, porque está fracasando con una asignatura, porque no le está yendo tan bien como quería, porque no está entendiendo tan bien a un profesor, porque tiene alguna dificultad con los compañeros, porque está nervioso, por la razón que sea. Hay que siempre volver a la pregunta del principio. ¿Esto es un bien para ti? Sí. ¿El tiempo que está tomando es el razonable? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Pero es posible o no? Y si la respuesta es posible, conectan todas las razones que hacen volver a brotar, y voy a poner aquí la palabra importante, quizás la más importante que nunca hay que perder en la universidad, la esperanza. Que es con lo que quiero partir y al final terminar, la esperanza. Cuando alguien se renueva en su esperanza, es alguien que puede sacar fuerzas de flaqueza y volver a levantarse, porque es alguien que todavía es una persona
a la que todavía le queda un horizonte. La persona que desiste, la persona que abandona, la persona que termina, la persona que se inmoviliza, es la persona que perdió la esperanza. Es verdad, uno a veces tiene que desesperarse, claro, cuando los caminos son objetivamente imposibles para uno. Es bueno desesperarse porque uno va a desistir en algo que no tiene futuro. ¿Me entienden? Entonces, cuando hay desesperación legítima, no hay futuro. Entonces, se pierde el tiempo en un camino así. Pero cuando uno se desespera momentáneamente y vuelve a pensar en que se trata de algo bueno para mí, de algo que todavía requiere de tiempo, de que tiene su dificultad, pero que a pesar de la dificultad, con la ayuda de otros, por ejemplo, se hace accesible, se renueva la esperanza. Y alguien se levanta, se pone de pie, aprende del error, incorpora la experiencia, calibra mejor el futuro y crece. ¿Mm? En la vida, lo peor que nos puede pasar es perder la esperanza, porque cuando perdemos la esperanza perdemos el futuro. ¿Mm? El futuro no es algo que exista. El futuro es algo que lo único que tenemos nosotros es el presente. Pero el presente lo podemos vivir bien, sacándole provecho, disfrutando del presente, a veces aunque las circunstancias no sean perfectas, de cara al futuro, pero de cara a un futuro esperanzado, que hay esperanza, que es posible, que podemos. Eso es es de los grandes regalos que tiene la paternidad y la maternidad, que uno siempre puede renovar en sus hijos la esperanza para que caminen. Ser un lugar donde pueden volver de sus fracasos, pero renovarse de esos fracasos para continuar luchando, para continuar avanzando. Los padres, los buenos padres, siempre son renovadores de esperanza. Son siempre aquellos que conocen a sus hijos y les pueden abrir un horizonte cuando ellos, por las circunstancias, por las dificultades, se les va cerrando. Esto es clave, la esperanza. Siempre hay esperanza cuando en la mente de alguien y en su corazón empieza a vislumbrar nuevamente un bien futuro, difícil y posible. Eso es algo nunca del todo conquistado. Siempre es algo que uno puede volver a refrescar, volver a mirar. Pero como uno es muy mal juez de su propia causa, necesita de otros que se lo renueven, que se lo recuerden, que le hagan pensar, que lo detengan, que tengan una buena conversación, que despejen, que se vaya despejando el presente para que se vaya abriendo el futuro de la esperanza. Cuando alguien tiene esperanza, que es lo básico para empezar un camino de estas características, un camino difícil, voy a hacer un dibujito aquí, unas flechitas. Esto, este es el horizonte. Alguien va a poder empezar un camino. Y para empezar ese camino, esto, esto de aquí, es el inicio porque ayuda a preparar el ánimo. Esto prepara el ánimo. El ánimo. Nosotros tenemos que partir los desafíos con buen ánimo, con ímpetu, con vigor, con brío. Preparar el ánimo. El ánimo lo prepara la esperanza. Y la esperanza es la conciencia de que lo que hay por delante es un bien futuro difícil, pero que es posible. Y alguien comienza, que es lo más fácil. ¿Mm? Pero no solo hay que preparar el ánimo, sino que hay que ejecutar. Y esto es muy importante. Ejecutar. Déjenme hacer la flechita aquí. El lápiz. Ah, va, estaba haciendo en otra. Aquí está. Ejecutar. Ejecutar. Todo esto, preparar el ánimo y ejecutar, están en el comienzo, en el origen. ¿De qué? De algo
que se llama emprender. Emprender. Emprender, comenzar. Uno emprende una carrera universitaria. Cuando emprende una carrera universitaria, carrera en el sentido de carrera, de camino, ¿m? Es un camino, no en el sentido competitivo de carrera, sino que en el sentido de ruta, emprender una ruta. Esa ruta tiene que entusiasmarnos. Nos entusiasma por la esperanza. Y la esperanza es ese sentimiento que se suscita en nosotros por querer ir a conquistar lo que está delante, que es difícil, pero que podemos, ¿sí? Y en ese emprender se necesita, en ese primer elemento, que es el ánimo bien dispuesto. Pero una vez que tenemos el ánimo bien dispuesto, tenemos que ejecutar, tenemos que avanzar. No solo ver este camino y querer recorrerlo, sino que comenzar a recorrerlo. Eso se llama ejecución. Y aquí vamos a tocar un tema importante. ¿Por qué? Porque para la ejecución se necesita, voy a ponerlo en estas palabras, generosidad. Generosidad. O entrega. Entrega. O arrojo. ¿Qué quieren decir estas palabras? Estas palabras significan que uno, respecto del bien que quiere conquistar, ejecute poniendo todo de su parte. Poniendo todo de su parte. Todo lo que hay que poner. Todo nuestro recurso, todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. Hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Eso se llama generosidad. Aquí los jóvenes pueden cometer errores, errores de imprudencia propio del joven. Voy a poner algunos. Por ejemplo, alguno, y ustedes lo podrán haber visto en alguno de sus hijos, cuando ejecutan, tienen exceso de arrojo. Exceso de arrojo. Cuando alguien tiene exceso de arrojo, eso es una palabra antigua, pero bueno, no hay otra, yo no sé cómo traducirla. Los antiguos hablaban de la apirocalia. 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 Perdón. La apirocalia, que es un fuego demasiado encendido. Por ejemplo, alguien tiene prueba en la semana, el viernes, y estudia todos los días sin dormir. Muchos alumnos a veces se acercan y dicen, profesor, no entiendo cómo me fue mal, estudié todo el fin de semana, mire, llevo 3 días sin dormir. Y yo digo, bueno, ese es el problema. Hay exceso en la ejecución. Hay apirocalia, se quemó. Entonces se saturó. Nadie puede estudiar 3 días seguidos sin dormir, sin comer, sin hacer un descanso, quemándose las pestañas, dicen unos, o secándose, o quemándose el cerebro. Eso se llama apirocalia. Muchos jóvenes estudian y hacen un tremendo esfuerzo, no dosificado. El resultado que obtienen es muy bajo o bajo las expectativas que tenían. Y entonces, ¿qué se afecta? Se afecta el ánimo y decae su ánimo y se deprimen y empiezan a perder la esperanza. Eso se llama la pirocalia. Y por lo tanto, como no están dispuestos a hacer el mismo esfuerzo y decir que les fue mal con el mismo esfuerzo, empiezan a estudiar menos y entonces en la ejecución se pasa al otro extremo. Se ponen mezquinos. Mezquinos. Mezquinos en que no hacen el esfuerzo que podrían hacer, no ponen la constancia que deberían poner, no ponen el empeño que deberían poner, no ponen la diligencia que deberían poner.
y se empieza a producir un círculo vicioso. Es decir, alguien parte con esperanza, se esfuerza muchísimo, obtiene poco resultado, se desanima y por lo tanto la próxima vez no hace tanto esfuerzo, sino que hace menos y por lo tanto tampoco obtiene buen resultado, se deprime más y empieza rápidamente a querer salirse de su carrera, a dejar de querer hacer esta asignatura. Y empieza todo un problema de difícil manejo, donde lo que pasa con el ánimo es que se deprime, se estresa, se ve como presionado. Porque para ejecutar, aquí les paso el dato, queridos papás, no solo se necesita generosidad, arrojo o entrega, es decir, entrega, dedicación a la tarea, a la labor, manos a la obra, eh, foco, como se puede decir. Se necesita constancia. Y esto los jóvenes, por falta de experiencia, no lo saben, pero sí lo saben los padres de familia. Uno no puede hacer siempre el mismo esfuerzo. Uno tiene que dosificar los esfuerzos. Tiene que saber cuándo hacer mucho esfuerzo, cuándo hacer menos esfuerzo y cuándo no hacer esfuerzos. Uno en la universidad tiene que tener momentos de descanso, tiene que tener momentos de desconexión, porque tiene que reparar las fuerzas, porque tiene que volver a la tarea. Por eso uno trabaja 5 días de la semana o 6 días a la semana, pero al menos un día descansa. Un día, ¿por qué? Porque necesita perder tensión. Es como un arco. Piensen ustedes en un arco. Un arco, para lanzar fuerte, tiene que tener tensión. Pero el buen arco no siempre está tenso, porque si el arco lo dejamos siempre tenso, pierde su fuerza. Se afloja. Hay que dejarlo descansar. De manera que cuando haya que lanzar, tomarlo, tensar y lanzar. Eso es un buen arco. Lo mismo pasa. Hay que saber compensar y ordenar la vida para tener momentos para el estudio, pero momentos para la distracción y momentos para la familia y momento quizás para un trabajo y quizás un momento para poder hacer un poco de deporte, para la amistad, para tantas cosas. Los buenos estudiantes nunca estudian tanto. Los buenos estudiantes tienen tiempo para muchas cosas. Los buenos estudiantes son ayudantes, comparten con sus amigos, eh, realizan sus hobbies, estudian mucho, pero saben ordenar el estudio. No caen en la apirocalia, tampoco caen en la mezquindad, sino que son constantes y generosos. Eso, los padres son clave para poder ayudar a equilibrar la vida del estudiante universitario, porque si no, fácilmente va a caer en el estrés, en la decepción, en el desorden, se va a tropezar, no va a saber ponerse de pie, va a esconder las cosas, se va a confundir, se va a nublar su mente. ¿Por qué? Este esquemita funciona siempre, ¿ya? Se lo voy a dejar aquí. Pero ahora quisiera compartirles un sentimiento que está a la base de este circuito que se puede instalar en la mente y en el ánimo de un joven que haga que le vaya mal en la universidad. Y finalmente se dé una suerte de profecía autocumplida. Venga con esperanza, se desarme su esperanza y se instale la idea futura del fracaso. Y finalmente fracase. ¿Cuál es ese sentimiento? Que hay que mantener a raya, que hay que saber ordenar y que se puede instalar con mucha facilidad. Está a la base de la ansiedad, está a la base de la angustia que a veces se instala de la juventud y que es por falta de esperanza y se llama temor. Entonces déjenme compartir con ustedes esta idea que además nos sirve a todos porque esto nunca lo tenemos del todo ordenado en la vida. El temor. El temor es un sentimiento que se suscita, permítanme decirlo así, cuando en nuestra mente aparece la idea,
la imagen, la consideración de un mal futuro difícil de evitar y que prima en nuestra mente que es difícil de evitarse. Cuando alguien pierde la esperanza por las dificultades que se presentan, porque empieza a asustarse por las dificultades, por ejemplo, una asignatura en la cual le está yendo mal, y le fue mal en la primera solemne, y le fue mal en la segunda solemne, es muy probable que a la tercera solemne tenga mucho miedo. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia del fracaso en las anteriores solemnes. Por lo tanto, esta solemne se ve como un mal futuro difícil de evitar y que se cree que va a ser difícil de evitarse. Y por lo tanto, no va a poder enfrentarlo bien por el miedo, porque ¿sabes lo que tiene el miedo? Tiene un efecto que es paralizante. Es un movimiento de contracción el que se suscita. Contracción. Cuando nos asustamos, físicamente, neurovegetativamente, el corazón se encoge, se enfría. El calor del cuerpo se va hacia el estómago. Por eso se ponen frías las manos o sudan las manos o los pies. Las personas se ponen pálidas, pierden el color, transpiran helados, porque se produce una especie como de succión. El corazón se enfría, se encoge. Se pueden perder el control de los esfínteres. Las personas se pueden desmayar, desvanecerse y también perder las ideas. No se puede estudiar con miedo. O sea, se puede estudiar con algo de miedo, pero no se puede estudiar de manera que prime el miedo. Tiene que primar la esperanza. O sea, si yo empiezo a estudiar pensando que me va a ir mal, no voy a estudiar bien. Tengo que estudiar para evitar que me vaya mal, pensando que me puede ir bien. Y si estudio pensando que me puede ir bien, voy a estar voy a tener la dilatación que me va a permitir asimilar el conocimiento, pensar, hacer las preguntas. Pero si estoy con miedo, voy a estudiar mal, voy a estudiar torpemente, porque uno se pone torpe. No va a no va a funcionar la memoria. Se va a gatillar la imaginación respecto de la ansiedad que produce el examen, la evaluación. Y alguien, lo más probable, es que no avance. Hay una especie de temor que es muy típica de la vida universitaria. Y es el temor que se suscita cuando algo se hace difícil de enfrentar por un juicio de no tener la capacidad. Porque no creo que soy capaz de hacer frente a la cantidad de trabajo que se me pide. Eso es muy típico. ¿Y qué sentimiento o qué especie de temor se instala ahí? Se instala el agobio. El agobio. Pero ¿saben cómo le decían los antiguos al agobio? Esto es tan antiguo, debe tener, no sé, 1500 años. Le llamaban pereza. Hay un tipo de temor que se llama pereza. Y lo que causa es pereza, no hacer lo que hay que hacer. Abandonar, ocultar, evitar. Y es porque alguien se siente superado por lo que hay que hacer. Hay personas que abandonan la universidad porque son haraganes, patanes, flojos. Pero hay otros que son flojos, pero no porque sean flojos, sino porque están agobiados. Y como están agobiados, dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y por lo tanto, es como que las ruedas de su carreta se trancan, se chantó. Alguien que está agobiado no puede tener la entrega o el arrojo y la constancia que tener en el estudio para que a uno vaya avanzando satisfactoriamente y su esperanza se mantenga. Porque el temor hace bajar la esperanza. Y cuando baja la esperanza, sube el temor. Entonces se produce un círculo vicioso. ¿Qué ocurre? Miren, se me acaba el tiempo, pero este agobio se mezcla con un sentimiento también de temor, que es el que se puede suscitar con los papás.
Con la universidad el joven está agobiado, está saturado y por lo tanto no quiere estudiar, le da lata ir a la universidad, está cansado, uno lo ve apesadumbrado, no le cunde el estudio, no retiene las cosas, no está durmiendo bien en las noches, se está alimentando mal, tampoco quiere salir mucho con sus amigos o si sale es exageradamente para poder como olvidarse de las cosas, descuida los estudios, se le ve de mal humor, no tiene la misma recepción que antes, perdió un poco el brillo de su cara, no disfruta tanto de su carrera, no habla de lo que está pasando en la universidad, porque está agobiado, está estresado, está ansioso. Eso de cara a la universidad. Pero la pregunta es, ¿y qué sentimiento puede tener de cara a nosotros, que somos sus padres? Alguien que está en esto, ¿cuál es el sentimiento que podría tener de cara a sus padres? Otra especie de temor, que alimenta el agobio, pero que se llama vergüenza. La vergüenza, que es el temor a cometer torpezas. Y frente a los que menos se quieren cometer torpezas, más aún cuando hay esfuerzo, cuando hay ilusión respecto de lo que otro está haciendo, es con los padres. Y aquí los padres tienen que sostener la esperanza de sus hijos, porque tienen que ayudarlos a enfrentar sus vergüenzas, a que no se avergüencen de manera tal que se paralicen. Porque si ellos, respecto de nosotros, sus padres, pudieran superar la vergüenza que significa sentirse incapaz, sentirse que fracasa, sentir de que no puede, eso permite como lanzar una especie como de salvavidas que permite a alguien decirle que las cosas son posibles no solo por uno mismo, sino que gracias a la ayuda de otros, que es de las grandes lecciones de la vida universitaria. Alguien que pase por la vida universitaria sintiendo que su logro solo ha sido fruto de su esfuerzo, es alguien que el día de mañana va a causar mucho mal con lo que va a hacer. Va a ser alguien que no va a contribuir a un mundo donde uno tiene que poner sus talentos al servicio de otros. Sin embargo, alguien que ha pasado por la vida universitaria, dándose cuenta que lo que ha logrado, lo ha logrado con su esfuerzo y gracias al apoyo de otros, es una persona agradecida, que ha madurado, que es capaz de poder sopesar y darle un peso al don que ha recibido, al apoyo que ha sentido, y es alguien que después el día de mañana puede poner lo que tiene al servicio de los demás, brindar apoyo a otros, ser alguien que contribuye al bien de una nación, al bien de una patria, algo que es clave en el proyecto educativo de nuestra universidad, porque nuestra universidad está formando personas para que hagan de Chile una nación maravillosa. Pero eso lo hacen personas con esperanza, personas generosas, personas con constancia, personas que no se dejan acorralar por el temor. Pero no dejarse acorralar por el temor es muy difícil cuando uno está solo, aislado, y por eso es tan importante la familia, los que dan apoyo, los que yo les dije al principio, nunca renuncian a acompañar, a guiar, a sostener, que es de las grandes obligaciones que tiene un padre de familia, una madre de familia, un abuelo, una abuela, un tío, un hermano mayor. Todos tenemos que sostener a otros, tenemos que guiar a otros, alentar a otros, de manera que la vida universitaria sea un espacio no solo donde uno saca un título profesional, sino que uno se da cuenta de que ha tenido un gran don y que ese gran don que tiene ahora puede utilizarlo para el bien de muchas personas y nunca perder la esperanza en la vida. La universidad es escuela de esperanza, justamente por la dificultad que tiene asociado pasar por la universidad. Bien, pues, dejo de compartir. Eso era lo que quería como contarles. No sé si se ha entendido, ojalá que sí. Y, y si quieren podemos compartir ideas, eh, aclaraciones, dudas que se hayan suscitado. Miren, este tema es mucho más largo, pero se nos pasó el tiempo muy rápido. Pero quise dejarles ahí algunas claves.
Bien, les dejé recién los micrófonos abiertos para quien quiera hacer preguntas. Pueden escribir en el chat aquellos que no puedan hablar por micrófono o también pueden encender sus cámaras si desean. Y hay una manito que se puede levantar como para ir haciendo preguntas de forma más ordenada. No sé si ven la manito arriba, al lado de gente. Tenemos a alguien ahí que encendió el micrófono, no sé. Yo quiero hacer una consulta. Sí, adelante, adelante. ¿Su nombre? Mi nombre es Jimena Paredes. Hola, Jimena. Soy de Valdivia. Ah, muy bien, yo estoy en Valdivia ahora. Ah, qué bueno, qué bueno. Mire, yo tengo 2 hijas y he pasado por la experiencia del temor de la universidad de mis 2 hijas. Ya. Bueno, la primera estuvo con una crisis nerviosa en el sentido de que ella estudiaba y ella sentía que no se le quedaba la materia que no se le quedaba al momento de ir a presentar el examen o la prueba, quedaba en blanco. Eso Eso es el también temor, puede pues. ser ¿sí? Sí, ese es el efecto del temor. El miedo hace que nosotros perdamos las ideas, nos quedemos en blanco. ¿Mm? Claro, porque a mí me constaba que la niña estudiaba, porque se Sí, amanecía pues. estudiando y al otro día se iba a las 5 de la mañana a la universidad a estudiar, qué sé yo. Y al final, bueno, decidimos que congelara, ella nos preguntó a nosotros con su padre y bueno, ¿Ya? decidimos que congelara. Y creo que fue la mejor decisión que pudimos hacer porque ahora en este semestre, digamos, en el semestre pasado, partió como una máquina, o sea, está súper bien, o sea, eso del apoyo de los padres es muy importante, Es muy lo que estaba importante, muy diciendo usted. importante. Sí, usted tiene que monitorear ahí para que no se vuelva a repetir el mismo ciclo anterior, porque seguramente le pasó algo muy parecido. Partió con mucho entusiasmo, hizo un exagerado esfuerzo, se quemó, eso es lo que se llama un burnout, o sea, se quemó, y empezó este ciclo donde una sensación de inseguridad que se fue increciendo, creciendo y terminó bloqueada. Entonces al final lo único que tiene que hacer es un tiempo fuera, hasta renovar la fuerza y volver a empezar. Pero por eso hay que acompañarla, ver cómo está yendo, cómo le está, que no se desanime demasiado, que entienda que las cosas difíciles uno a veces se cae para conseguirla y tiene que volver a levantarse, que no es solo éxito. O sea, la vida universitaria es un éxito cuando uno la terminó, pero entre Claro, medio pasa por muchos fracasos y eso es parte de la vida universitaria sí, porque eso es lo eso que es yo crecer. intento siempre hacerle entender, pero ella no, como que tiene mucha vergüenza de fracasar. Ya, eso, a los hijos hay que ayudarlos a enfrentar la vergüenza. No es motivo de avergonzarse eso. Uno tiene que avergonzarse de otras cosas en la vida, pero no de esto. O sea, y eso es porque hoy día también estamos en un ambiente tan individualista y tan exitista, por así decirlo, tan de imagen, que nos obliga de alguna manera a ser personas que no fracasan, que no cometen torpezas. Pero la familia no es así. La familia nos dice que nosotros somos valiosos por lo que somos, por quienes somos, no por lo que logramos. Y eso es un tesoro, porque al final que yo estudie no es para ser más que antes. Porque yo ya soy, y mis padres me han mostrado que yo soy ya lo máximo que puede haber, y yo lo que voy a hacer es enriquecerme para poder servir mejor el día de mañana, para poder ganarme bien la vida, para poder hacer el bien a los demás, que es otra lógica. No es la lógica de la vergüenza a fracasar, es la lógica del amor que quiere entregarse, y eso se aprende de los padres. Claro, sí, Así que mucho ánimo. eso es verdad. Muchas gracias, igual estuvo muy, muy interesante la conversa, lo vi como muy real. O sea, es ¡Qué bueno! como que me estuviera hablando a mí porque he pasado por varias experiencias, como tengo 2 hijas en ese proceso, entonces lo encontré súper interesante. Muchas gracias por estos espacios que nos dan. Encantado, se van a volver a repetir. Como le dije ya, la próxima vamos a hablar del sello de la universidad. Ya, ok, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Su nombre era? Jimena Paredes. Ya, Jimena, ya. A ver si nos vemos ahí en las titulaciones. Ah, eso ya sería en 5 años más cuando mi hija se titule de psicóloga. Bien, pues bien, bien.
Sí, con toda la fe. Eso, esperanza, ¿ves? Bien futuro, Sí, pues, difícil y posible. todo es posible en esta vida. Bien, Marcelo está con la gracias. mano levantada. tenemos dos preguntas, sí, de Ya, Marcelo Salazar primero y después Marcelo Astargo. ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, Marcelo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, agradecer el espacio y la consulta, bueno, el artículo sí que se entendió bastante didáctico. Cómo se aplica la luz, el camino del alumno en el desarrollo de una carrera, cómo puede desarrollar el estrés. Y algunos conceptos que usted planteó, estimado, me hacen mucho sentido con respecto a resolver estas situaciones. Por ejemplo, el aquí ahora, y el presente, porque muchas veces todos, Marcelo, no se le escucha bien. Se escucha entrecortado, no. Cuesta captar la idea. Ahí es mejor. Ahí sí, ahí está mucho más claro, sí. Perfecto, que estaba con los fonos, probablemente era la dificultad. Lo que estaba señalando es de que el punto que hizo mención con respecto al aquí y el ahora, vivir el presente, y que todos básicamente o estamos mirando hacia atrás en el pasado o en el futuro, nos genera esta suerte de estrés, esta ansiedad y todas las dificultades emocionales que por no estar viviendo el presente. Dentro de ese contexto, la psicología, la neurociencia está recogiendo mucho actualmente como un paradigma que se está avanzando muy aceleradamente, el tema de la meditación para poder regular los niveles de estrés de las personas. ¿Cuál es su visión al respecto del tema, considerando que puntualizó algunos conceptos o ideas que están inmersas dentro de estas técnicas? Mire, a ver, cuando uno está prisionero del miedo, tiene que saber siempre que es porque está imaginando algo del futuro que es ansioso, amenazante, potencialmente peligroso, ¿ya? Y cuando uno no tiene ese dominio de la imaginación, que es un sentido interno que se dispara, es algo que nos puede alterar toda la vida porque no nos deja en paz. O sea, cuando uno muchas veces no puede dormir en la noche, es porque está dándole vuelta a lo que va a pasar el otro día y buscando la solución y así da vuelta y da vuelta. Es la imaginación, ¿ya? Y eso genera altos niveles de ansiedad. Por otra parte, uno a veces está ansioso o angustiado por la memoria. Es decir, porque está recordando cosas que resultan ingratas, pérdidas, deseos no cumplidos, y también va bajando su ánimo o se instala la angustia, así directamente. Y eso es por la memoria, que es otro sentido interno, que también tiene una cierta como de funcionamiento automático, la imaginación y la memoria. Entonces, cuando uno no puede controlar el funcionamiento de esas potencias, conviene mucho el poder reflexionar, el poder serenarse, el poder pensar en el presente, ver lo que hay en el presente y serenar un poco el funcionamiento del traer el pasado al presente o el traer el futuro al presente, sino que más bien quedarse con el presente, con lo que hay, con un pensamiento más sereno, reflexionar conceptualmente las cosas. Y en ese sentido, lo que usted menciona es muy bueno, porque eso es lo que van descubriendo, o sea, como que las neurociencias van ratificando algo que es conocido por toda la humanidad desde hace mucho tiempo, y es que es muy importante tener momentos para poder pensar tranquilamente respecto de las cosas. Y sobre todo, el poder detenerse para valorar lo que tenemos, que muchas veces es suficiente. Hoy día en el mundo tenemos un gran peligro, y es que nos faltan dos virtudes muy básicas: la suficiencia y la simplicidad. Y eso siempre, cuando le falta a una persona, se llena y se le lía toda la vida y se complica y se estresa y se deprime. ¿Por qué? Porque los antiguos ya sabían que en la vida uno tiene que estar contento si es que lo que tiene es suficiente. Yo me imagino que todos ustedes tienen suficiente. Están ahora conectados en un computador, seguramente si falta leche van a poder ir a sacar al refrigerador, van a tener un techo donde dormir. Y uno a veces está pensando por lo que no tiene. Y eso angustia.
Y la simplicidad, que es el mundo nos obliga a tener cada vez gustos más sofisticados y estar renovando las cosas y siempre a una cierta como de vanguardia, lo cual genera también mucho estrés. Entonces, el poder serenarse, frenarse, pensar un poco las cosas para bajarle el volumen a la imaginación, bajarle un volumen a la memoria, eso tranquiliza el sistema nervioso y despeja la mente para poder enfrentar las cosas con mayor cordura. Entonces lo que usted dice es muy acertado y yo lo comparto. No sé si me he Perfecto. explicado bien. No, súper bien. Quería ratificar, digamos, un poco lo que yo en alguna medida que practico mucho este tipo de técnicas y la estoy traspasando a mi hija que está acá en Santiago estudiando en Los Leones. Muy bien. Estas técnicas para poder bajar su nivel de angustia que en un momento determinado le puede jugar malas pasadas. Claro que sí. Sí. Así que muy Mira, qué agradecido bueno, por de esto. Valdivia, de Santiago, qué bien, qué bueno. Gracias. Que le vaya bien, Marcelo, gracias a usted. Bien, Marcelo Astorga, que tiene la mano levantada. Sí. Hola, buenas tardes. Marcelo Astargo. Sí, es una pequeña diferencia de letras, no hay problema. Hola, ¿Cómo Marcelo. están? Un Bien, bien, ¿y gusto usted? saludarle. Gracias por este tiempo. Se hace corto a veces el espacio, pero es importante escuchar. Bueno, bien didáctico lo que comentó, lo que comentaban los papás también. En el caso particular, más que una pregunta, era una reflexión. O sea, mi hija está en el último año, ya en el 5.º año y yo espero y confío en que ella va a egresar no es que sin problemas, porque sería muy fácil decirlo. Ella la ha pasado mal, ha estado muy estresada por el hecho de dar el examen 2 veces. Le fue bien afortunadamente la segunda Qué y ahora bueno, está en el proceso de felicitaciones. práctica. Entonces está en un Ya. proceso que ya es un culmine, creo yo, pero hay a veces un punto que a mí me cuesta ayudarla, que es que ella no sienta miedo a defraudar o a defraudarme. Porque yo de alguna manera trato, y a lo mejor no uso las mejores maneras o herramientas, de decirle que ella no me va a defraudar, pero no basta con decirlo. Tal vez me falta algo que me ayude a ser más convincente en eso y darle tranquilidad. Ese es un poco lo que yo quería preguntar, si había alguna manera o meditar, como decía el apoderado, y no lo sé bien. Mira, Marcelo, yo creo que en el fondo a los jóvenes, los jóvenes, piense uno mismo, pucha, es como triste defraudar a los papás. Eh, Uno siente la idea de decepcionarlo, de desilusionarlo, puede ser un miedo muy grande en la vida de una persona. Muy grande, muy grande. Entonces es como legítimo, sobre todo si ha habido esfuerzo, si se espera mucho de ella. Entonces, yo diría que es muy bueno siempre poder conversar y repetir hasta el cansancio. Quizás nunca se va a convencer hasta que en algún minuto fracase y se dé cuenta de que no es rechazada, de que es querida, de que es levantada. Entonces, quizás falta una experiencia de fracaso en donde note de que el amor de uno es incondicional, que no está sujeto a sus éxitos. Entonces, conversar mucho, la ternura es un signo o sea, es una cosa que serena. Serena el espíritu, la cercanía, el apoyo, la ternura, la incondicionalidad, pero que se le pase, va a ser difícil porque seguramente lo quiere tanto que quiere que usted esté feliz con ella y quizá Claro. ella cree todavía que eso está sujeto a que le vaya muy bien en psicología. Bueno, está bien, pero yo creo que se va a dar cuenta cuando note que usted tampoco la quiere más porque ahora es psicóloga, sino que la quiere igual infinitamente como la ha querido Exacto. siempre. Sí, buen detalle eso, y gracias por Sí, el claro. comentario. Y el día que tenga un problema, se da cuenta que usted va a estar ahí con ese amor gigante igual, digamos, Así sin es. ningún tipo de cambio. Y ahí quizás se logra convencer. Ya, súper, súper. Vamos a Así que intentarlo. Muchas gracias por la ánimo, respuesta. ánimo. Listo, que estén muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido un momento muy grato. Estoy feliz. Qué bueno que pudimos conversar todos. Los dejamos invitados para la próxima. Sí, la próxima fecha es el 20 de noviembre, y así que los dejamos invitados para el próximo taller donde se va a hablar sobre el sello de nuestra institución, la Universidad San Sebastián. Ahí les va a llegar también la invitación. Muchas gracias Bien, por pues invitar. muchas gracias. Que les vaya muy bien y espero verlos en las titulaciones. Así es. Muchas gracias, Klaus. Un gusto. Que estén muy Ya, bien todos Marcelo. los Saludos, conectados. saludos. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.